en medio de todas las cosas, lo que está sucediendo en el mundo entero nos hace no solamente saltar las alarmas, sino también nos hace recordar que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca cada vez y que nos queda poco tiempo en esta tierra. Pocos años nos están quedando en esta tierra, hermanos y hermanas. Y tenemos que estar preparados, listos, dispuestos y sobre todo cumpliendo el trabajo, cumpliendo la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros y sobre todo pues a la iglesia en general. Hay momentos, hermanos, donde tenemos que estar fuertes, presentando batalla espiritual, trabajando de una y otra forma, esforzándonos, pero hay momentos donde tenemos que aprender a confiar en la acción de Dios. Hay momentos en que tenemos que aprender a estar quietos en el Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes precisamente un mensaje sencillo, pero que habla acerca de ese principio, de confiar en Dios y estar quietos. Ese es el tema de hoy. Dígale al hermano que está a su lado allí, dígale: hermano, hermana, confiemos en Dios y estemos quietos. Sí. Creo particularmente que aquí en Venezuela, y no solamente creo porque lo piense, sino porque he recibido información, no solamente de las iglesias que estamos organizadas como la Organización de Iglesias Cristianas Evangélicas Venezolanas, sino también de muchas otras congregaciones, iglesias, de que ha habido un constante clamor, humillación a Dios en todo el país, en todas las regiones del país. Me llegan fotos, me llegan informaciones, incluso desde el exterior, desde Italia, desde España, desde los países latinoamericanos, hermanos que conozco y comparto con ellos, que han estado durante todas estas semanas, hermanos, en ayuno, vigilia, en clamor, en oración, y desde la mañana, desde las 5 de la mañana, en el grupo de pastores, iglesias han estado comenzando a alabar a Dios en el culto, en la alabanza, en la adoración, y la gloria es para el Señor. El mensaje es parecido, el mensaje es igual. Hermanos, habla el Señor acerca de confiar y estar quietos. Estamos haciendo lo que nos toca hacer, hemos hecho lo que nos toca hacer como iglesia de Cristo, exclamar, buscar a Dios, porque la Biblia dice que lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo también. Así que en el Señor yo estoy confiado de que la iglesia de Cristo en Venezuela ha estado haciendo lo que le toca hacer y sigue haciendo lo que le toca hacer. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de la historia de un rey llamado Josafat. Y en la Biblia, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en Segunda de Crónicas, después de Reyes, en el capítulo 20, habla precisamente de la historia de este rey. Un rey que de cierta forma pues honraba al Señor, rey de Judá, y estaba en paz en su pueblo. Sin embargo, dice la palabra de que él pues conducía a su pueblo hacia Dios y hacia el Dios de sus padres, y además de esto también honraba plenamente al Señor. Pero pasadas todas estas cosas, dice en el capítulo 20, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Yo quiero hablar precisamente acerca de lo que sucedió en ese tiempo, y que debe ser un ejemplo para nosotros ahora de cómo accionó Josafat, ese rey, y cómo también accionó el pueblo. Pero permítame, primero vamos a colocarnos en manos de Dios, y le pido que esté de pie un momento, ¿sí? Y vamos a orar a nuestro Señor y pedirle su dirección, su discernimiento en su Espíritu Santo. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, venimos
venimos delante de ti, Señor, en este día, creyendo, Dios, que tú has escuchado y te has, Señor, agradado en la alabanza y en la adoración de tu pueblo, que no solamente se realiza aquí en este lugar, sino en toda Venezuela. Señor, indistintamente de las iglesias o denominaciones, somos un solo pueblo y estamos delante de ti, Señor. Toda Venezuela está delante de ti, Padre. Y hoy también, Señor, queremos, Señor, discernir en tu palabra, compartir en tu palabra, entenderla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, creyendo de que tú eres ese Dios que estuvo con tu pueblo Israel, pero también que estás con tu iglesia también, Señor. Y que nos dices ese mismo mensaje de estar quietos, de confiar en ti, en lo que tú estás haciendo, porque tú tienes el control. Señor, ahora, Padre, que vamos a compartir tu palabra, en el nombre de Jesús, danos discernimiento de ella. Que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, nos fortalezca, nos conforte, nos afirme y nos llene de ti, Señor mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y que Dios, todo aquello que quiera perturbar este tiempo de comunión contigo, Señor, sea reprendido, sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Y coloca tus ángeles a nuestro alrededor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Puede usted sentarse. Obviamente, este rey, por supuesto, servía al Señor, honraba a Dios. Muchos otros reyes de Judá no lo hacían, pero este tuvo temor de Dios. Y cuando le dieron la noticia de que los países, si se puede decir, de Moab y de Amón fueron a atacarlo, pues tuvo temor. Pero yo veo que el temor que tuvo él no solamente era el temor de ser atacado y de que su pueblo fuera destruido, sino había un temor primero a Dios, un temor al Señor. Y lo primero que quiero enseñarle a usted en esta mañana es que el temor a Dios nos lleva a humillarnos delante de Él. No es porque venga una situación solamente a nuestras vidas, no es porque solamente venga un problema y entonces yo vengo a humillarme delante de Dios y cuando está todo bien, pues a veces ni me recuerdo del Señor. No, constantemente nosotros los hijos de Dios tenemos que estar humillándonos delante de Él, buscando su presencia, anhelando esa dirección plena de Él. ¿Cómo lo logramos? Buscándole, viviendo. La palabra temor, le he enseñado a usted una y otra vez, significa obediencia. Pero no obediencia porque Dios entonces va a hacer algo en contra de mí, va a ser ese Dios castigador, ese Dios punisher que va a afectar mi vida o va a dañarme, sino ese Dios que me ama, que quiere lo mejor de mí y que me enseña que cuando camino en sus estatutos, que cuando camino en su dirección, Él obra en bien, en bendición y buscando siempre lo mejor para mí. Su voluntad buena, agradable y perfecta se hace evidente completamente en mi vida. Amén. Ahora, el versículo 3 que ya habían colocado allí en 2 de Crónicas 20, dice y habla de Josafat. Y dice lo siguiente: y entonces él tuvo temor. ¿Qué fue lo que hizo en ese temor? Se humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué es entonces lo que hoy estamos aprendiendo aquí? Que en medio de cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas, a nuestras familias, incluso en nuestro país, lo que podamos estar viviendo en este tiempo, o lo que muchos puedan pensar que pueda vivir, nosotros como pueblo de Dios tenemos que humillarnos delante de Él, consultar a Él su dirección y por supuesto humillarnos. Él convocó a sacrificio. Él convocó a que el pueblo viniera, se humillara, dedicara tiempo de humillación y humildad delante de Dios, no solamente para conocer su dirección, sino para pedir su misericordia. Y cuando hablo de que, obviamente, como toda persona que tiene a cargo un pueblo, él tuvo temor de la multitud que venía contra él. Pero
sobre todas las cosas el temor, y vuelvo a enfocarme aquí, es que él temía al Señor. Y él anhelaba ver en medio de todo, en medio de su miedo también al ejército que venía, ver la maravilla y el poder de Dios manifestado. Y esto es algo que nosotros tiene que llenarnos y también tiene que fortalecernos. ¿Por qué? Porque el poder y la majestad de Dios es más grande que cualquier acción que el enemigo pueda presentarnos. Nosotros tenemos un enemigo frontal declarado que se rebeló contra Dios aun cuando antes de que Dios hubiera creado al hombre. Y ese enemigo busca destruir constantemente a la humanidad. Y él está allí para hacer que todos los planes del Señor, pues lamentablemente para él se deshagan, pero no lo va a hacer así. Yo he compartido muchas veces que un pastor hablaba y decía, es que hasta Satanás trabaja para Dios. Lo que pasa es que él no se da cuenta de que él trabaja para el Señor. Sin embargo, hermanos, también entonces eso nos llama a nosotros a estar en alerta, a estar preparados, a estar siempre velando, orando, buscando al Señor constantemente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Así le dijo el Señor a sus discípulos, pero también así nos dice a cada uno de nosotros. Velemos, oremos, porque lo que está a nuestro alrededor busca nuestra caída, busca que nos apartemos de la presencia de Dios y que nos apartemos del temor a Él, de que caminemos conforme a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que está bien o está mal. Saben, he hablado con personas que pueden decir, oh, bueno, sí, yo conozco al Señor, yo creo en Dios, pero el agobio del mundo, las cosas que le rodean le llenan tanto que dejan de lado el tiempo que es precioso para Él. Y les he compartido muchas veces, hermanos, de que primero es el Señor, primero es tu relación con Él, primero es tu búsqueda de Él, porque el trabajo, el agobio, las cosas, esos van a pasar. Hoy en día puedes tener algo, mañana no lo tienes. Hoy estás, como dices, tranquilo, pero mañana puedes estar sin nada de lo que puedas tener. Pero lo único que no vas a perder es lo que el Señor te da, lo que Él te da. Y el Señor habla de que mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo se las da. Confíen, dice el Señor, confíen. Nos habla a nosotros. Aunque en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, lo que está ocurriendo en el mundo entero nos está llamando a nosotros a estar constantemente buscando de Dios, para obtener esa ayuda del Señor en medio de una dificultad, debilidad, decaimiento, desánimo, tentación, lo que sea, etcétera, lo que nos esté rodeando. Es necesario buscar esa ayuda. Y para obtener esa ayuda tan extraordinaria, esa guía, que ese Señor nuestro Dios se levante como ese gran y poderoso gigante. Así David decía, Señor, levántate de tu trono y como poderoso gigante, socórreme. Así nosotros también clamar a Él, creyendo que Él puede hacerlo todo. Él puede lograr lo que puede parecer imposible para el hombre, algo totalmente posible. Y yo me imagino cómo este rey llamado Josafat recibió la noticia. Quizás fue el mismo a ver los ejércitos de dos naciones, y él se pone a comparar el ejército que tengo, no de todo Israel, sino solamente de Judá, es muy pequeño comparado con estos dos ejércitos que están alrededor de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? Nos van a destruir. Y lo único que le quedaba era clamar al que todo lo puede, clamar al único Dios todopoderoso. Y en esto mostró entonces cuando hubo esa búsqueda, no solamente del rey, sino de todo el pueblo. Lea usted el texto cuando dice allí, y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y esto, hermanos, demuestra la humillación y el sacrificio de un pueblo. Cuando el pueblo se humilla delante de Dios, Dios responde. Y obviamente se lo dijo el mismo Señor a Salomón: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscaren mi rostro y se apartaren de todos sus pecados, yo entonces oiré, inclinaré mi rostro y entonces
les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor escucha las oraciones de un pueblo humillado. El Señor está allí para su pueblo. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que buscar. Y ayunar y buscar. Ayunen, oren, velen. Y es el llamado que Dios hace a su pueblo. No solamente antes, ahora más que nunca, hermanos. Ahora más que antes. Porque las cosas que estamos viendo, hermanos, nos están a nosotros diciendo: Cristo está por venir por su iglesia. Si hoy en Venezuela está sucediendo algo importante y tremendo, pero eso no va a opacar lo que ocurrió, no sé si fue en estos días, aunque algunos no estamos tan metidos en ello, pero sí me sorprendió, por ejemplo, hermanos, lo que ocurrió en la apertura de las Olimpiadas. Yo no sé si usted ya se ha dado cuenta o visto, como tenemos ya toda esa información en internet, cómo fueron las aperturas, el inicio de las Olimpiadas. Para los cristianos que tienen discernimiento, hermanos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque eso fue una clara demostración, una clara evidencia de la apostasía, de la inmundicia que el mundo ya está, que el mundo está viviendo. Ese jinete que usted lo puede ver, el video que pasaron acerca de en la Torre Eiffel, cuando pusieron dos cuernos bien grandes y venía el jinete y las banderas detrás de ese jinete. ¿A quién representa ese jinete, hermano? No a la muerte, al anticristo. La Biblia dice que el anticristo vendrá en un caballo blanco y haciéndose pasar por el Señor, engañando. Viene para engañar. Y además de eso, lo que hicieron también, usted lo puede ver tranquilamente, hicieron la obra de Da Vinci, de la Cena del Señor y todo eso, pero ellos hicieron como una parodia con los drag queens, con los homosexuales, todo eso, de lo que era esa obra de arte. Hermanos, atentando en contra de todo lo que los principios cristianos, y el mundo alabando todo eso. Estamos en el tiempo, hermanos, previo a la venida de Cristo. Y la iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que prepararse constantemente. Ahora, algo veo aquí, hermanos. Entonces, si vuelvo al punto acá, Josafat entonces tuvo temor y clamó al Señor. Lo segundo que yo aprendo aquí en esta historia es que el temor a Dios nos lleva entonces a clamar en fe por su intervención divina. El temor a Dios nos lleva entonces a qué, hermanos. ¿Sí está conmigo aquí? ¿Aló? Ajá, aquí, a la palabra. Caramba. Nos lleva a clamar en fe por su intervención divina. Y quiero leer parte de la oración de Josafat. En el versículo 6, en Segunda de Crónicas, versículo 20, dijo así: y dijo: oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y señoreas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No eres tú nuestro Dios que echaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Entonces, ¿cómo lo define este rey? Lo define como ese Dios todopoderoso, que el que señorea sobre todos los reinos y sobre todas las naciones, el que pone reyes y el que quita reyes, el que hace como él quiere según su voluntad. Pero era un clamor que hubo un clamor delante de Dios. Y el viernes precisamente, hermanos, cuando llamamos al clamor, hablé acerca de la urgencia de la oración en la iglesia. Y estamos viviendo un momento, hermanos, y lo digo de forma dolorosa, de sueño de la iglesia, de apatía de la iglesia a orar, a buscar de Dios. El Señor Jesucristo, repito, cuando estaban los discípulos allí en el huerto de Getsemaní, precisamente les decía: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchos se pueden agarrar acerca de esa última parte. Bueno, lo que pasa es que la carne es débil. Usted sabe, hermano, usted entiende. La carne es débil. Y ya ponemos excusas. Pero es por esto que nos llama el Señor a velar y orar, a sobreponernos a la carne.
Y hablamos acerca del texto de Tesalonicenses cuando manda, dice, oren sin cesar, oren constantemente, busquen al Señor constantemente. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y este es un llamado ahora aún más para la iglesia, hermanos. Y yo les decía, hermanos, con dolor, y es que si nosotros no tenemos una vida de oración, ¿cómo nosotros como familia o de forma personal, cómo entonces vamos a fortalecer la vida de oración de la iglesia? ¿Cómo vamos a nosotros a perseverar cuando es el llamado a la iglesia a orar, si no hay una vida de oración dentro de la misma familia? Y eso es doloroso, hermanos. Y eso es lo que sucede y está sucediendo en la iglesia en este tiempo. Pero vienen tiempos difíciles. Para momentos de guerra, en los momentos de paz tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos, y la forma como el pueblo de Dios se prepara es clamando al Señor, buscando de Él, fortaleciéndose en el Espíritu, orando, clamando, buscando en su palabra. Y yo les comentaba cómo podemos dar gracias a Dios si no entendemos la voluntad del Señor. ¿Y cómo voy a entender la voluntad del Señor cuando tengo una relación constante con Él? Pero si no conozco al Señor, porque muchos conocen acerca del Señor, pero no lo conocen íntimamente, o no le conocemos íntimamente. Tenemos que pedirle al Señor todos los días, Señor, quiero conocerte. Y no solamente es decirle a los hermanos, a las personas que no tienen de Cristo, dile por lo menos, quiero conocerte, Señor, y Él vendrá y se manifestará tu vida. También nosotros tenemos que hacerlo. Y les comentaba con dolor el viernes también, y tengo que decirlo ahora, que hay muchas personas que le dedican más tiempo a las redes sociales, a un teléfono, que el tiempo con Dios, que el tiempo con el Señor. Y le vuelvo a retar, hermanos, tómese usted en un día o en una semana cuánto tiempo le dedica usted a una red social, y tome el tiempo cuánto le dedica a Dios, y dése cuenta cómo está su vida de oración, cómo está su vida en Cristo Jesús, y compare y tome acciones, tome decisiones, porque primero es el Señor. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta en relación a esto? ¿Es usted de los que cuando se levanta viene y busca al Señor, sea sentado de rodillas, sea una mesa, etcétera? ¿O es usted de los que cuando se levantan lo primero que agarra es el teléfono para ver cuántos mensajes me pusieron, para ver cuántos likes me dieron, o para ver cuántas cosas me dieron? Delante de usted está su responsabilidad, mi hermano, mi hermana. Delante de usted como hijo de Dios, como hija de Dios. Es usted de los que cuando se está dando la palabra viene a agarrar el teléfono, y en vez de buscar la Biblia, lo que hace es buscar el mensaje de quién le dio un mensaje o quién le dijo esto, ni le presta atención a la palabra. ¿Cómo entonces vamos a entender la voz de Dios? ¿Cómo entonces vamos a tener discernimiento? ¿Cómo entonces vamos a buscar de su palabra? No vamos a poder hacerlo porque somos hipócritas delante del Señor. Porque estamos siendo hipócritas delante de Dios. Y lo siento, hermano, pero sí, hoy lo estoy redarguyendo en el nombre de Jesús. Hoy sí lo digo, hoy le estoy redarguyendo en el nombre de Cristo. Y a mí también. Porque tenemos que buscar su presencia. Sí, el Señor nos dice, estemos quietos, confiemos, pero también que obedezcamos su palabra. Que obedezcamos, que le busquemos a Él primero. Que le amemos a Él primero. Que le honremos a Él primero. Que le demos todo nuestro ser a Él primero. Y allí sí vendrán las bendiciones. Allí sí vendrán el cumplimiento de las promesas. Toda promesa, hermano, mi hermana, está condicionada a una acción de obediencia. Dios tiene promesas para su iglesia, para su pueblo, pero también nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si queremos ver bendición, pues tenemos que caminar en obediencia, en sujeción a Él, lo que nos enseña el Señor en su palabra. Y cuando vengan momentos difíciles, como estamos en comunión con Él, como estamos aprendiendo de Él constantemente, buscando de Él, podemos decir, Señor, te doy gracias por esto. No por simple obligación o con tristeza, sino entendiendo que en medio de todo, yo vivo en este mundo. Y voy a tener situaciones difíciles, voy a pasar problemas igual que todos, voy a pasar enfermedades igual que todo.
Hay momentos en que Dios puede sanarnos. Hay momentos en que Dios nos va a decir, pasa el proceso. Hay momentos en que Dios puede obrar de manera poderosa y grande. Hay momentos en que Dios nos va a decir, tienes que pasar por allí. ¿Por qué? Porque en todo hay una enseñanza. Y es allí donde podamos decir nosotros al Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Pero primero es Él. Primero es batallar contra tu carne y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy yo, un pecador. A mí me encanta una frase de John Wesley. Cuando cada vez se presentaba delante de las personas, decía, delante de ustedes está un pecador que necesitó del único y suficiente Salvador, de Jesucristo. Y aquí estamos todos nosotros. Yo el primero de todos. Pero cada día anhelando buscar más del Señor. En este cuerpo imperfecto, pero siendo justificado por la gracia de Dios. Y usted también. Y anhelando la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Anhelando y accionando en su palabra, obrando como Él quiere, cumpliendo el llamado, cumpliendo lo que nos ha entregado, hermanos, para no estar avergonzado delante de su presencia cuando Él venga, sino estar gozoso con los brazos levantados. Porque como he dicho y he enseñado varias veces, muchos sí tienen la salvación, hermanos, pero están sentados en las bancas, están sentados simplemente por estar y ya. Y muchos hermanos y hermanas, cuando esté Cristo, estén delante del Señor, van a estar avergonzados. ¿Cómo quiere usted presentarse delante del Señor? Entonces, oremos, velemos, busquemos de su presencia. Si nosotros no estamos constantemente llenándonos del Señor, hermanos, va a haber puertas abiertas en su vida. Porque usted le va a estar abriendo las puertas, en su carne va a dominar. Y la iglesia necesita hoy más que nunca estar fortalecida en Cristo Jesús, buscando el discernimiento de espíritu, buscando del Señor constantemente. Amén, iglesia. Ahora, la oración que nosotros debemos hacer en todo momento debe ser una oración hecha creyendo en fe y afirmándonos, fortaleciéndonos en la esperanza de que el Dios que adoramos es el Dios único y todopoderoso, el Dios que servimos. Y Él dará su respuesta, porque Él responde a sus hijos. Cuando confiadamente y cuando en obediencia pedimos, Él responde a su pueblo. Va a venir adversidad, va a venir todo tipo de situaciones, sí. Y les he enseñado acerca de la oración de Daniel. Daniel estuvo orando por 21 días, clamando al Señor, y se le presentó un ángel de Dios. Y el ángel de Dios le dijo, mira, he venido a ti. Desde el momento en que tú comenzaste a clamar, el Señor me envió. Pero se me opuso un príncipe, el príncipe de Persia, un principado espiritual. Y hubo lucha por 21 días. Y entonces tuvo que venir otro ángel del Señor para fortalecerlo, para batallar contra ese principado demoníaco y permitir que ese otro ángel pasara para que le diera el mensaje a Daniel. Pero lo importante es esto: desde el primer momento en que comenzó Daniel a clamar, a orar, el Señor envió su respuesta. Hermanos, muchas veces clamamos al Señor y a veces esperamos respuesta. No deje de orar, no deje de clamar, no deje de interceder. Permanezca fiel delante del Señor, orando, clamando, porque el Señor dará su respuesta a su momento y a su tiempo. Amén, amén. El versículo 15 de Segundo de Crónicas dice lo siguiente. Ahora viene Josafat y le habla a su pueblo y le dijo: oíd toda Judá y ustedes moradores de Jerusalén, y tú rey, fue el Señor a través de un profeta, allí le habla y le dice: y tú rey Josafat, Jehová les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta grande multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Aleluya, hermano. Dígale que está al lado suyo: hermano, no te amedrentes, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. La batalla es tuya, sino de Dios. Cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestras cargas en Él, y como yo les he dicho, haga lo que tenga que hacer. No sea como el perezoso. El perezoso viene y dice: hay un león en las calles, hay un león en las calles, pero se queda allí sin hacer nada.
No, haga lo que tenga que hacerle, lo que le toca hacer que hacer, hágalo, hermano. Ore si tiene que orar, pero hay momentos de orar, hay momentos de accionar. Está como el hombre que tenía su casa en el campo, era un ranchito, y un día estaba con su esposa, sus 2 hijos, y ese día entonces escuchó algo que venía y estaba rascando la puerta, y era un tigre. ¿Y qué les tocaba a ellos sino clamar a Dios en ese momento? El hombre, dice la historia, que agarró a su familia, empezó a clamar a Dios, y todos estaban allí reunidos, arrodillados, y sintieron que se abrió la puerta. El tigre vino y les rodeó, ellos clamando fuertemente, y de repente el tigre vino y se fue. Y le dieron la gloria a Dios. Oh, gloria al Señor, aleluya, qué grande eres, Padre. Y ellos le dieron la gloria al Señor. Y bueno, pasaron los días y una noche escuchó otra vez la misma cuestión, la misma cosa afuera, y dijo, otra vez viene el tigre. Y empezaron a orar, a clamar. De repente se abrió la puerta y escucharon que algo caminaba a su alrededor, y oraban, y nada, que se iba el tigre. Y el hombre orando, todos con los ojos cerrados: Señor, ¿cuándo se ve este animal? Obra, Dios mío, obra, Señor. Y llega un momento en que el hombre se atrevió a abrir un ojo para ver qué era, y cuando vio aquí, hermanos, era el burro de la casa que se le había metido al lado. ¿Qué le tocó hacer al hombre, hermano? ¿Qué le tocó hacer al hombre? Pararse y sacar el burro. Sí, hay momentos que nos toca a nosotros clamar a Dios y confiar en Él, porque hay cosas que nosotros no podemos dominar, pero hay momentos que nos toca accionar a nosotros. Hay momentos que oramos, sí, pero también nos toca accionar. Hermano, mi hermana, hemos accionado en Cristo Jesús. Estamos accionando y sigamos orando. Clamemos el día de hoy y no dejemos de clamar por nuestro país. No dejemos de clamar por nuestras vidas, por todo lo que el Señor tiene para nuestro país. No dejemos de hacerlo. Pero lo demás, ya Dios lo está haciendo, porque Dios tiene el control. Y hermanos, mi hermano, no se amedrenten. La batalla no es nuestra, la batalla en este momento es de Dios. Es de Dios. Le da un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. En tercer lugar, veo en este pasaje de Josafat, es que ahora no solamente el temor a Dios, sino el aprender a confiar. El aprender a confiar. Y el aprender a confiar en Dios nos lleva a obedecer la orden de estar quietos y de creer. Nos lleva a obedecer la orden de estar quietos y de ¿qué? De creer. Y eso fue la orden que Dios le da a este rey y a su ejército. Imagínense ustedes, hermanos, algo tan tremendo. Estaban asustados, pero tenían que prepararse, porque igualmente ellos tenían que estar allí y defender su ciudad, defender a Jerusalén. Y venía todo este ejército gigante contra ellos. Pero entonces el Señor les permite recibir esta palabra cuando les dijo: miren, no teman, no se amedrenten delante de esta grande multitud, porque la batalla no es vuestra sino de Dios. Pero el versículo 16 dice lo siguiente: mañana ustedes descenderán contra ellos. Oye, al principio pensará uno, bueno, voy a luchar. Pero dice: he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleen ustedes. Mire esto: no habrá para qué peleen ustedes en este caso. Y mire la orden que dice aquí: párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, que Jehová estará con ustedes. Amén. Y esta fue una orden importantísima. Esta fue una orden tremenda. Cuando le dijo: mañana descenderán contra ellos. Al principio el rey pensaba: bueno, entonces tú estarás con nosotros, nos harás batallar, nos harás luchar, y tú nos sostendrás. Había algo impactante con el pueblo de Israel, hermanos. Antes de que se convirtiera en nación o llegara a su tierra, cuando estaban en el desierto, usted no se da cuenta que Israel anduvo 40 años en el desierto y sus vestidos no se desgastaron. Sus vestidos, sus ropajes nunca se desgastaron.
estuvieron allí. Pero lo otro tan impactante que yo veía era que cuando estaba Josué como general de Israel, y lo pongo cuando peleaban en contra de Jericó, que vencieron todos, y luego entonces fueron con una ciudad más pequeña llamada Jaí, y en esa ciudad dice que murieron algunos, creo que menos de 50, no me recuerdo. En el Antiguo Testamento los números son muy importantes. En el Nuevo Testamento llega un punto que tanta gente se convirtió que perdieron la cantidad, pero en el Antiguo Testamento la numerología, ojo, no estoy hablando de cosas locas de tarot ni nada, ¿no? Pero los números son importantes. Ellos son exactos en los números. Y entonces yo saco una conclusión muy personal. ¿Por qué la gente le temía a Israel? ¿Por qué la gente le temía a ese pueblo que andaba con Josué? Porque Dios estaba con ellos de tal forma que no permitía que ninguno muriera. No permitía que ninguno muriera. Hermanos, ¿cuántos eran los que tenía el ejército de Israel? Más de 100,000 soldados en ese tiempo. Era un gentío. Era un gentío, hermano. Y le dijeron: mira, contra Jaí no mandes mucho, manda como 2,000 nada más. Y murieron solamente por la desobediencia de uno llamado Acán. Murieron como 50. Y dice, y el pueblo de Israel se desesperó, o sea, tuvo temor, porque, ¿qué va? Pero en una guerra hay muertos, ¿sí o no? Obviamente tiene que haber muertos, entonces ellos deberían estar acostumbrados a ello. Pero ellos se desesperaron porque menos de 100 murieron, de 2,000. Y entonces, ¿qué pasaba allí? Ellos estaban acostumbrados a que Dios los guardara y a que Dios estuviera con ellos de tal manera que ninguno moría en la batalla. Pero en este caso no sucedía así. Y Josafat entonces vino acá y pensó, bueno, descenderemos contra ellos. Bueno, el Señor nos dijo, no temamos, entonces ellos son demasiados, entonces el Señor estará con nosotros y vamos a vencer. Pensó en un principio, sí, pero después entonces viene esta palabra y le dice: párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oye, algo tremendo, hermanos. Pero antes de eso, antes de esa orden, perdón, les digo lo siguiente: ellos van a subir por aquí, van a hacer esto y van a hacer esto otro. Hermanos, Dios tiene el conocimiento exacto de todas las cosas. Dios sabe cómo el enemigo va a accionar, cómo va a obrar, por dónde se va a meter, por dónde se va a organizar. Y es por esto, hermanos, que insisto en la oración. Cuando nosotros estamos apegados al Señor en la oración, el Señor incluso nos va a nosotros a revelar los planes del enemigo. Él nos revela los planes del enemigo. Pero ¿cómo vamos a saber los planes del enemigo si no le buscamos? Si no estamos en comunión con el Señor. Y vuelvo a hacerles el llamado de atención, iglesia. Tenemos que incentivar nuestra vida de oración, de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque Dios conocía los planes y se los transmitió al rey de Judá. Les digo, así van a accionar ellos, así van a buscar. Y no habrá, pero dijo, no habrá porque ustedes peleen. No habrá porque ustedes estén quietos. Vean la salvación de Jehová con ustedes. Entonces en ese momento como que fue como, gracias Señor. O de repente hubo algunos también que dijeron, será. Como siempre hoy en día también muchos que cuando el Señor nos dice algo, el Señor muestra algo y uno también todavía dice, será Señor. ¿Será que va a pasar? ¿Será que va a acontecer? Yo creo que mejor lo veo para creerlo. ¿No le ha pasado, hermano? Algunas que otras veces sí. Y lo digo con vergüenza, a mí me ha pasado una que otra vez. Y el Señor, como yo digo, me ha dado un mazazo, hermano. Oh Dios. Porque muchas veces somos como el padre del muchacho endemoniado. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Hoy el Señor nos dice, crean, confíen, porque Él tiene el control. Dígale que está al lado suyo, hermano, crea, confíe, porque Él tiene el control. Y eso, hermano, es un paso de fe. Un paso de fe. Pero debemos posicionarnos nosotros también.
no es que Él cuando dice quédense quietos, es quédense ustedes en su hamaca o quédense ustedes como que, bueno, me voy a echar a dormir. Ay, hermano, tenga cuidado con los que duermen en el espíritu. Tengan cuidado con aquellos que están durmiendo, hermanos. Porque mire que el Señor los puede agarrar como aquel que está durmiendo y le meten ese cuerazo. No te vas a parar. Sale corriendo por aquí. Sí, mi hermano. Como decía un viejo dicho en el del llano: pereza por tu picacho, suéltame este muchacho. Y guácata, venía el cuerazo, hermano. Así era antes. A veces el Señor nos tiene que hacer así también, para ver si nos despertamos, hermano, para ver si decimos: perdón, Señor, amén, voy delante de ti. Entonces, mire esto, no significa entonces que ellos no tenían nada que hacer. Cuando le dice el Señor a Josafat: estén quietos y miren, pero no les dice, no es que no tengan nada que hacer, sino que tenían que posicionarse. Vuelvo al texto otra vez. Dice, salgan mañana contra ellos, que Jehová estará con ustedes. Es decir, vayan ustedes, pero tomen posesión, pero estén quietos, que la pelea es mía, dice el Señor. ¿Sí está conmigo? Tenemos que posicionarnos en fe, hermano, hasta donde el Señor nos ponga, hasta donde el Señor nos llame, y creer que veremos la salvación del Señor, así venga lo que venga contra su pueblo. Salgan mañana contra ellos, dice. Decía, había muchas formas en que el Señor podría derrotar a estos ejércitos que estaban unidos contra Judá, pero Él puso al pueblo a que participaran por fe, a que fueran testigos de la acción de Dios. Pero tuvieron que trabajar por fe, tuvieron que accionar por fe. Y esto me lleva a entender otra cosa, hermano, otro principio, que el aprender a confiar en Dios nos lleva a responderle a Él con adoración y alabanza. Qué hermoso, ¿no? El aprender a confiar en Dios nos lleva a responderle con adoración y alabanza. Versículo 18 en adelante dice: y entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios de Israel con fuerte y alta voz. Tanto el rey como el pueblo se humillaron y sabían que la palabra profética que se había dado a través de Jaasiel era un verdadero mensaje del Señor. Y al recibirlo como una palabra de Dios, entonces ellos adoraron a Dios, que había prometido salvar a su pueblo de esa terrible amenaza. Hermanos, cuando Dios da esa palabra, tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. La hora viene y ahora es cuando adoraremos al Dios. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es ahora, hermanos, donde tenemos que levantarnos como esos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, mire esto. Ellos no habían sido librados todavía. Todavía no había ocurrido lo que el Señor les había prometido. Y ellos adoraron. ¿Adoraron porque fueron librados? No, adoraron porque estaban seguros de la palabra que Dios le había dado, y estaban seguros de que Dios lo que promete, cumple. Lo que Dios promete, hermano, Él cumple. Y si Dios dice: mi pueblo será guardado, Él guardará a su pueblo. Amén, hermanos. Los enemigos de ellos no estaban muertos todavía, estaban vivos, pero el pueblo estuvo seguro de que el Señor cumpliría su palabra, y vino esa adoración, y que brotó de lo profundo de su corazón, agradecidos por lo que el Señor había prometido. Entonces, cuando dice: se levantaron los levitas, los adoradores, para alabar a Dios con fuerte y alta voz, estaban humillados,
estaban humillados primero y luego se levantan para adorar al Señor con todo su ser. Y miren cómo es dirigida la batalla, hermanos. A mí me impacta esto. En el versículo 20, mire esto. Y dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto, por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces esto mostró realmente que ellos creyeron la palabra de Dios. Una cosa era profesar esa fe dentro de una asamblea que estaba emocionada por las palabras de Dios, pero otra cosa es salir al encuentro del enemigo. Sí. Una cosa, hermanos, es que aquí estemos gozosos, fervientes en el Espíritu, llenos del Señor, y que usted viene y está diciendo amén, aleluya. ¿Cuántos tienen el poder del Señor? A ver, ¿cuántos tienen el poder de Cristo aquí? Gozoso del Señor. Pero otra cosa es que le vengan a decir saliendo de acá: hermano, necesito que usted venga porque hay un endemoniado, así que venga a usted a presentar batalla. ¿Cuántos irán? ¿Está viendo? ¿Está viendo, hermano? Yo creo que algunos lo dijeron por compromiso, pero cuando les pase, así me pasó aquí una vez, hermano. Estábamos en ayuno, me recuerdo. No voy a decir quién es, y eso y aquello y broma, y me vienen a decir por un varón: necesito la ayuda suya porque hay una persona que está aquí, un muchacho y esto. Y nosotros, bueno, ya vamos. Y estábamos otra vez y vuelven a decirme, y vino a la tercera vez. Y digo: hermanos, por 3 veces nos han venido a pedir aquí ayuda, tenemos que ir. Vamos a orar. Amén, aleluya, vamos a orar. Y salimos varios de la puerta de aquí a la iglesia. Porque cuando yo di la vuelta por aquí, cuando vi para atrás, ni uno solo. Oye, ¿qué pasó, hermano? Una cosa, hermano, es estar seguro, gloria a Dios, llenos. Y otra cosa, hermano, es enfrentarse al enemigo. Cuando usted ve ese enemigo ahí enfrente, creer en esa promesa. Es allí donde se pone a prueba nuestra fe. Es allí donde se pone a prueba nuestra credulidad. Es allí, hermano. Porque usted puede salir de aquí fortalecido, pero cuando se enfrente a la situación, ¿va a creer realmente esa palabra? ¿Va a permanecer en esa palabra? ¿O va a decaer? Eso depende de usted. Ya no depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Pero el pueblo entonces tuvo fe, creyeron en Jehová. Y dice la palabra: crean en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Crean en el Señor vuestro Dios y estarán seguros. Hermanos, dígase lo que está al lado suyo: crea en Jehová vuestro Dios y estará seguro. Estará seguro. Crean en su palabra y serán prosperados. Mira, dígale esto también: crean en su palabra y serán prosperados. Sí, mi hermano. Había algo que me llamó aquí la atención también. Dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifiquen a Jehová. Esta gente le decía, les recordaba al pueblo, cuando iban caminando a la guerra: glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es decir, que las palabras de afirmación siempre estaban cuando el pueblo iba a la guerra. Yo no sé si usted ha visto esas películas de hace siglos atrás, donde venían y había delante o al lado del ejército una banda de guerra. Le decían así,
eran músicos y estaban entonando marchas y todo esto, pero ¿para qué? ¿Con el propósito de qué? De infundir valentía, de infundir aliento al pueblo. La música tiene un efecto tremendo en nosotros, y obviamente la adoración a Dios y las palabras de afirmación constante pues tienen un efecto tremendo en nosotros. Yo no sé si usted ha visto también cuando van esos soldados corriendo o caminando y van cantando ciertos cánticos. ¿Para qué? Para infundir aliento. Y nosotros también de la misma manera, hermanos. Nosotros debemos entonces clamar, hay que estar constantemente alabando a Dios, porque esa palabra nos afirma. Y me llama esto, y estaban vestidos de ornamentos sagrados. Hermanos, nosotros no es que estemos vestidos de ornamentos sagrados externos. La santidad está en nosotros. El Espíritu de Dios, Dios mismo está en nosotros. Y nosotros hemos sido santificados ya por el Señor. Somos casa, somos templo de Dios, pero debemos cada día nosotros buscar esa santificación progresiva en nuestras vidas, esforzarnos nosotros para que cada día esa santidad que Dios nos entregó sea evidente en nuestra vida, en nuestras acciones, y caminar conforme a lo que Dios quiere de su pueblo, de su iglesia, en santidad y en el Espíritu. Amén. Entonces, mientras salía la gente armada, los cantores guiaron al ejército en esta batalla. Ahora, por supuesto, la batalla era una batalla sobrenatural. Recuerde que la historia allí dice que ellos le dijeron: lleguen hasta un lugar, posiciónense y observen lo que Dios viene a hacer. Y guárdense. Miren, no le dijo pónganse al ladito de la batalla, no, pónganse allá a un lado aparte. Me llama la atención dos textos en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice: así que ustedes, amados, sabiendo de antemano esto, guárdense, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Y hoy les habla esta palabra en el Señor también. Guardémonos, hermanos. El llamado de Dios a la iglesia en este tiempo y en el día de hoy es a estar quietos, a estar firmes y estar callados. Guárdense, guardémonos, iglesia. Hay una batalla tremenda a nivel espiritual en nuestro país en este día. Comenzó ya desde hace tiempo, pero hoy más todavía. Y la iglesia tiene el deber de hoy, nosotros como venezolanos, vayamos y ejerzamos nuestro derecho, pero en el nombre de Jesús, hermanos, a guardarnos, a estar quietos y a velar y orar. Y ese es el llamado que el Señor nos está dando. No sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Y el llamado de hoy, hermanos, se los digo en el nombre de Jesús. Como también he compartido con muchos otros pastores y estamos de acuerdo, la iglesia de Cristo, después de que emita su derecho a guardarnos en nuestros hogares, a clamar al Señor. Primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Hijitos, guárdense de los ídolos. Y los ídolos no son solamente las figuras de yeso o de hierro o de madera, son también personas. Guárdense de la idolatría y de idolatrar personas. El que tiene el gobierno pleno de un país es nuestro Señor. Dios utiliza y pone, y a quien Dios ponga, debemos orar por esas personas, debemos clamar por esas personas. La voluntad de Dios se va a hacer, sea cual sea. Amén. Hermanos y hermanas, y estoy terminando acá con esto, es que estemos confiados, adoremos al Señor, confiemos en Cristo Jesús y glorifiquemos a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorifiquemos a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y este es el estribillo que Josafat enseñó a los cantores, a los adoradores.
Y hoy lo que el Señor hoy nos dice también, glorifiquemos al Señor, porque su misericordia es para siempre. Amén. Usted puede leer después lo que sucedió. Usted puede leer después en esa historia lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se los cuento aquí rápidamente. Vino el Señor, puso un ejército contra otro a pelear, a matarse unos a otros. Y lo que hizo el pueblo de Judá después es que cuando llegaron al lugar, vieron a todos que estaban muertos, y ellos recogieron todo el botín, todos los despojos, se llenaron de riquezas, y la gloria y la alabanza fue para Dios, porque Él fue quien venció. Hermanos, les doy esta palabra que está en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán quietos. Dígale que está al lado suyo eso. Hermano, te doy esta palabra hoy. Jehová peleará por ti y ustedes estarán quietos.